Hola, buen día. Bienvenidos a la sesión número 10. Estamos en la semana número 11 de trabajo. Pues bueno, nosotros ya terminamos nuestra evaluación parcial, nuestra segunda evaluación parcial y estamos empezando nuestro tercer parcial, que ya es pues prácticamente la recta final de nuestro cuatrimestre. Entonces, pues los invito, pues quienes no han podido hacer entrega de sus trabajos, han tenido algunas dificultades, pues que lo manifiesten por las vías que son pues, las oportunas para poderlos apoyar. Y del mismo modo, pues continuar esforzándonos ya en nuestra recta final de este cuatrimestre, con esta y con todas sus demás materias. Y sin más, bueno, la semana pasada concluimos un poco la visión sobre el Estado bajo el, el tenor de la antropología. ¿No? Vimos pues que la antropología trata los aspectos tanto del Estado como de la cultura a partir de un par de corrientes, que fue la de Morgan y Taylor, y por otro lado la de Malinowski, que están pues relacionadas e incluso explican mucho nuestra manera de pensar cuando tratamos de comprender cómo es que se dan tales o cuales situaciones en un entorno. Vaya. Y esta sesión vamos a analizar un concepto que nos ayuda a nombrar de pronto lo que se pone en el imaginario colectivo de lo que debería de ser un Estado, porque al final de cuentas le da nombre a las cosas que imaginamos, pero eh, pues básicamente no es algo que no existe, ¿no? Y cuando me refiero a que no existe, pues lo que quiero decir es que a final de cuentas las utopías y las distopías van a representar este esfuerzo que como seres humanos tenemos como de imaginar algo mejor para nosotros, lo que podría ser mejor para nosotros en este sentido, aquellas cosas que consideramos que pueden ser, que podrían cambiar o incluso imaginar futuros, hablando de utopías, y cuando estas maneras de imaginar, de describir la realidad y de imaginar el Estado, que al final de cuentas lo vamos a encaminar hacia donde vino el primer, el primer imaginario que llevó a la utopía, que era la forma de describir un estado ideal, que en la filosofía ya lo habíamos visto antes. En la historia de la filosofía, eh, políticos como Platón o como Aristóteles, pues describieron su sociedad ideal. Y bajo la sociedad ideal, tanto Platón como Aristóteles decían cosas como que la formación de los estratos sociales, como deberían de ser. La de Platón, la podemos imaginar como si fuera una pirámide. Y en esa pirámide, pues decía que las personas que estaban en la base de la pirámide, y no diciéndolo de una forma despectiva, pues eran los esclavos. Y aquellas personas que a final de cuentas, pues sí sostienen una realidad, permanecen en este lugar porque pues son los que lo sostienen, ¿no? Hablando de una cuestión análoga, y porque en este sentido sí existía una diferenciación de los tipos de individuos que existían en una sociedad, y esa distinción se daba a partir del rol que jugaban en la sociedad. Entonces, a partir de esos roles, pues venían primero las personas que se dedicaban a esto, después venían los escultores, los artesanos, y en el culmen de esta pirámide estaba el rey filósofo. Y ponía el rey filósofo en lo más alto de la cadena, porque él especificaba el hecho de que um, eran quienes tenían el conocimiento que permitía pues llevar a bien una sociedad, llevar a bien la sociedad, porque sabían lo que era mejor, porque tenían la inteligencia, porque tenían las habilidades de persuasión, de lenguaje, para que esto pudiera darse.
y ese era el estado ideal de Platón. Y el de los filósofos en general, pues tendía a poner al filósofo por encima de todos los demás, del resto de los ciudadanos, precisamente porque ellos visibilizaban en los filósofos esta diferenciación que había en la manera de percibir las cosas, en la manera de expresar las cosas, en la manera de educarse, vaya, de ver más allá, ¿no? Porque si algo tiene la filosofía en sí misma, es esta capacidad eh, o esta perspicacia de poder identificar ciertas cosas que desde otro ángulo no se ven. ¿A qué me refiero con esto? A que la filosofía tiene ciertas particularidades, como es partir de la duda, pero de la duda que es verdaderamente genuina, ¿no? Que busca una respuesta que va más allá de lo evidente, porque pues de pronto si es algo que puede ser respondido, sencillamente tampoco tendría sentido preguntarlo. Y así es como de pronto el canon del filósofo viene porque tiene esta forma de observar más allá. Esta referencia que acabo de hacer es para dar, digamos, un tenor a quien da nombre a la utopía, ¿no? Que como les digo, seguramente nosotros ya habíamos imaginado en algún momento el estado ideal de algo, ¿no? De algo lo que sea, ¿no? Una situación permanente, una situación que acaba de pasar, una situación que pudiera pasar, una situación que ya pasó, perdón. Y en ese sentido, referirse a esto eh, y nombrarlo, pues es básicamente esta cuestión de de poder nombrar que si bien el ideal es algo que está en un sitio que no tiene un, un lugar específico, vaya. Volviendo a Platón, Platón dividía nuestro sistema de pensamiento en dos, que es que es el mundo de las ideas y el mundo real, ¿no? El tropos. Entonces, había cosas que están precisamente en el mundo de las ideas que no pueden tener un lugar físico, un lugar en donde referenciar y precisamente a este concepto hace alusión eh, esta parte de utopía, el concepto de utopía que es creado por Tomás Moro en su obra que lleva este nombre, tiene esta raíz de significar no lugar, porque no existe, porque no puede encontrarse en otro lado, eh, o un lugar ideal, porque a final de cuentas lo que está en las ideas como un producto de la mente, pues no puede tener un referente físico. Se puede referir a una cuestión que puede ser o que puede tener un pequeño tinte de perfección, ¿no? Porque a final de cuentas lo que se puede imaginar es precisamente algo que no está. Le damos esas atribuciones. Etimológicamente, pues es wo, que es no, y tropos, pues lugar, no lugar, ¿no? Y de ahí viene la naturaleza fantástica o imaginaria. Más adelante vamos a hablar un poquito más detalladamente del concepto de Tomás Moro. Y en este sentido, hablamos pues de la perfección moral de una sociedad, perdón, de una perfección de la sociedad que cubre los tres aspectos de los que ya hemos hablado, ¿no? Lo político, que tiene que ver con la formación del ciudadano, la interacción entre los ciudadanos, que es lo social, y lo moral, que ya hemos hablado que es este elemento que identifica a los sujetos que pertenecen a un núcleo social. Y funciona precisamente en una cuestión literaria, filosófica, que es de donde emerge como una crítica indirecta a los aspectos que la sociedad, en el momento en el cual la utopía se convierte en esto, tiene, puede ser en detrimento, puede ser el hecho de que estén un poco mal.
aquellas cosas que se considera que de alguna manera pues deberían de cambiar, forman parte de los elementos que componen una utopía, porque a final de cuentas lo que se busca y a partir de esta especie de crítica es comprender que aquello que está mal pudiera ser mejor, pero seguramente no encuentra ese lugar en la realidad porque no es. Es específicamente eso, ¿no? Que en palabras de Parménides pudiera ser lo que no es. Las características de una utopía hablan de cosas que para nosotros son de alguna manera, pues, inconcebibles, digámoslo así. Y con inconcebible me refiero al hecho de que hablamos de algo como la igualdad social, ¿no? Nosotros sabemos que la igualdad social es una utopía precisamente porque el modelo económico por el cual nos regimos, en el cual estamos, pues no permite esta operación que pues resulta ser muy difícil porque pues la economía está establecida de tal manera que el desequilibrio entre los ciudadanos pues permite que la clase trabajadora sea la que enriquezca a la clase más capitalista, la clase capitalista, y que de alguna manera la construcción o la deformación de esta realidad pues no va a permitir que lo que históricamente ha funcionado pues siga funcionando. Por eso representa una utopía. Cuando hablamos de la justicia, del acceso a la justicia, sabemos que en realidad de la mayor parte de los países, porque seguramente hay países de los que tal vez no sé, no sabemos o no conocemos, en los cuales el acceso a la justicia pudiera ser algo que sí existe, ¿no? Pero en realidad es como la nuestra, el acceso a la justicia, pues depende de muchos factores, ¿no? El primero de ellos, pues es el factor económico que le permita a una persona, pues, el acceso a la justicia, a un trato digno, a muchas cosas que en una realidad como la nuestra y como la de muchas otras personas en América Latina y también en Europa no es tan eh, viable de obtener. Y el bienestar común, ¿no? Que sabemos que los índices de bienestar, si bien han sido, han ido en incremento, porque el año pasado fuimos de acuerdo a ciertos indicadores que ahorita no recuerdo el nombre. Estos indicadores decían que México es el país número 10. Era el año pasado, fue el 10º país más feliz del mundo, ¿no? Y estos indicadores de bienestar pues tienen que ver con la calidad de vida, con cuestiones como que la esperanza de vida, eh, vaya, son elementos subjetivos, pero que se busca medir de una forma objetiva, entendiendo pues que la sensación de bienestar tiene que ver con este sentido que encontramos a lo que se hace, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el bienestar, nuevamente, tiene que ver con elementos que son individuales, ¿no? Y por eso se convierten en subjetivos. Y en este contexto, la redistribución de la riqueza, que viene a apoyar esta cuestión de la igualdad social, es lo que genera el bienestar. La redistribución de la riqueza, entendida como lo que le toca al Estado para que los ciudadanos de un lugar lleguen a ese estado de bienestar. Y posteriormente está la organización racional del Estado, ¿no? Y en estas utopías o la organización racional del Estado viene precisamente por elementos como este que mencionaba al principio, relacionado con la visión que tenían los filósofos como Platón y Aristóteles sobre cómo debería de construirse un Estado, cómo debería de funcionar, cómo el filósofo forma parte importante de esta operación, pero precisamente el filósofo se concebía en este contexto como la parte racional, porque entonces el filósofo, en esta figura de los griegos antiguos, viene a, a hacer esta parte racional porque posee el conocimiento, ¿no? Se desprende del sofisma, porque los sofistas, como sujetos,
son estos, son los que se consideran los primeros maestros. Y los primeros maestros tienen esta particularidad de compartir lo que saben, pero pues de pronto sí es a cambio de una retribución económica, y esta retribución económica pasa entonces de caracterizar el sofista a una especie de charlatán que lo que busca es como pervertir el conocimiento porque cobra, ¿no? Eso era como lo primero que se veía como mal en esta actividad. Y posteriormente, hablando de esto mismo, el sofisma es esta parte de la argumentación o parte del quehacer del sofista, que se convierte en un error del razonamiento como un engaño intencionado, ¿sí? Entonces hay dos maneras de entender el concepto o de entender como la labor del sofista, ¿no? Y esta organización racional, regresando a lo anterior, es esta parte en la cual, bueno, es que si tenemos que ser muy específicos en los roles que cada uno cumple, entonces si le damos a cada uno su rol, basados específicamente en ese rol y dejando de lado muchas otras cosas, quizá la organización del Estado puede estar mejor, ¿no? Porque de pronto, como que no tenemos muy claro por qué la sociedad funciona como funciona, ¿no? O sea, es como que pareciera ser que llegamos al mundo y ya estaba así, y entonces solamente continuamos el camino. Y luego, en la utopía, la educación es la base del progreso. Y la base del progreso es precisamente esto que va a permitir que las sociedades avancen. Y entonces sabemos que de pronto en las gestiones de los estados actuales, si bien, por ejemplo, en México, pues la educación forma parte del Plan Nacional de Desarrollo y la calidad educativa, al menos durante este gobierno, que es el que yo tengo más presente, sí lo considera. Pero vaya, hay un abismo bastante grande entre que esté prospectado en una política pública y que de verdad dentro de esa política pública o esas intenciones que existen, la calidad educativa de verdad sea un asunto de discusión, ¿no? Porque viene también en la Agenda 2030 que se dedica a poner la mesa, sobre la mesa, aquellos asuntos que son importantes para las sociedades globales, ¿no? Que ya no es un asunto ni de Latinoamérica ni de México, sino de cómo funcionamos como como cosmopolitas, ¿no? Que es precisamente el término desarrollado para hablar de los ciudadanos del mundo, ¿no? Que no somos solamente ciudadanos de aquí, sino de todo el mundo. Y los ideales, por ejemplo, de la nueva escuela mexicana van hacia eso, ¿no? Que comprendamos realidades y que esas realidades sean las realidades del mundo y no solamente nuestra realidad, que seamos capaces de resolver problemas que no son solo nuestros problemas, sino que entendamos que nuestros problemas son los problemas de todo. Y eso es pues es una manera de entender las cosas muy complicada por el bagaje cultural que nosotros tenemos como mexicanos, ¿no? No es como que seamos incapaces de entenderlo, sino que es adaptarnos a otra nueva forma de pensar. Y entonces esta parte de la educación como la base del progreso, pues de verdad lo es, porque entonces cuando hablamos de la formación de cada uno de los niveles educativos, pues sabemos que cada uno tiene un propósito y esos no han cambiado. Simplemente la visión que tienen va a ir evolucionando. ¿Cuál es el propósito de la educación básica? Pues alfabetizar, ¿no? Básica venimos desde preescolar a primaria, que implica entender cómo funciona el mundo, cómo nos comunicamos con el mundo y posterior a eso, ser capaces de comunicar. Hasta ahí nos quedamos en primaria. Cuando pasamos a secundaria, la intención o lo que lleva de fondo es la formación de ciudadanos, porque es en ese
nivel educativo en el cual nosotros, aparte de recibir otros conocimientos, es en donde más llevamos formación cívica y ética. ¿Por qué? Porque precisamente eso es la intención de continuar con eso. Y luego, posteriormente, viene la educación media superior, que es o era el ideal por excelencia, pues la formación de trabajadores, porque pues recordemos que estos ideales vienen de la formación de los niveles educativos en sí mismos y no tienen mucha relación con la actualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora la educación media superior o el bachillerato forma parte de la educación básica. Entonces, lo básico entonces es saber o tener herramientas para poder insertarnos en el mundo económico. Y finalmente, y es a lo que voy con esta cuestión del progreso, está la educación profesional, ¿no? Las universidades, en su inicio, y el término universidad, pues viene en primer lugar a este saber que tiene como este conjunto de saberes que tienen como propósito resolver problemas sociales, ¿no? Las profesiones fueron naciendo de una en una para resolver problemas sociales, demandas sociales del momento, ¿no? Por eso la creación de nuevas, por ejemplo, la creación de carreras y disciplinas relacionadas con la ciberseguridad, con los entornos virtuales, con la programación, con los videojuegos, con la medicina estética, con los cuidados paliativos, con el medio ambiente, ¿no? Las ciencias ambientales y todo este tipo de cosas. Bueno, estas nuevas áreas del conocimiento se van desarrollando precisamente porque, en esencia, la educación siempre va respondiendo hacia las demandas sociales. Es por eso que la educación se considera y siempre va a ser parte del progreso de un país, de un estado, de un continente, ¿no? Los países que no apuestan por la educación están destinados a perder. ¿Por qué? Porque si bien forma parte de la utopía, es lo más importante. Que se lleve o no se lleve bien en un estado, en el mundo real, no quita el hecho de que es la base del progreso. ¿Por qué? Porque en las aulas, con ustedes y con otros alumnos en otros entornos de otras edades que están viviendo otras cosas, se sabe que el día de mañana van a estar dirigiendo, van a estar de este lado, van a estar enseñando lo que saben. Y es precisamente eso lo que va a garantizar el éxito o el fracaso de una formación del Estado. Y finalmente la armonía entre el individuo y la sociedad, ¿no? Y la armonía entre el individuo y la sociedad, pues pudiera ser un asunto muy complicado por lo difícil que es el consenso y luego porque eso representaría que la desigualdad social, que la justicia, bueno, que la desigualdad social, pues pudiera ser erradicada y posteriormente que asuntos como la injusticia y la injusticia también fuese erradicada y que el estado de bienestar fuera un estado colectivo, fuera un estado de vida, ¿no? Una actitud de vida. Ese es como el término correcto. Y entonces llegar a este estado de armonía es mucho más complejo de lo que parecería, porque entonces todo eso quitaría, solucionaría lo que está planteado en la Agenda 2030 y en lo que los organismos internacionales ponen de manifiesto como esto que llevaría al mundo a un estado de armonía, ¿no? En la Agenda 2030 se propone, y en los últimos informes de la CEPAL, se propone algo que se llama la sociedad del cuidado. Y la sociedad del cuidado tiene esta preocupación genuina por el bienestar de los demás, pero no solamente se queda en el plano de preocupación, sino es ocupación de los demás, ¿no? Porque de pronto nuestra forma de desenvolvernos en el mundo y nuestro sistema de pensamiento responde a mis necesidades, ¿no? ¿Por qué? Porque antropológicamente es así. No es como que seamos envidiosos ni malas personas, sino que antropológicamente
en un primer estado de vida, que es algo que ya habíamos revisado un poquito por encima la sesión pasada. En un primer estado de vida, pues nosotros solamente nos preocupábamos por sobrevivir nosotros. Y luego, cuando fue avanzando en la forma de la familia, la institución de la familia, nos empezamos a preocupar por esos otros con los que formamos una alianza que después vamos a empezar a llamar vínculo emocional. Y luego esa preocupación o esa ocupación va sobre aquellos con los que compartimos sangre, ¿no? Y nuestra preocupación genuina y nuestro cerebro, perdón, se formó en esta etapa. Entonces, como nuestro cerebro se formó en esta etapa, tendemos a pensar sistemáticamente de esa manera. No hubo otras etapas que permitieran que nuestra forma consistente de pensar cambiara. Y como no hubo otras etapas intermedias en esto, pues seguimos pensando bajo ese tenor. No fuimos estimulados como sociedad, como género, para pensar de otra manera. Entonces es por eso que nuestros intereses son egoístas. Y hay teorías éticas y antropológicas que desarrollan este concepto del gen egoísta, que porque por si les interesa, ahí pueden googlear el gen egoísta y explica más detalladamente cómo es este funcionamiento. Entonces, disuadir toda o reestructurar todo un sistema de pensamiento que fue creado por años y años y años, pues es bien complicado. Y precisamente por cosas como esta, la utopía es una utopía. Es un estado de fantasía al que tal vez nunca lleguemos. Y luego, avanzando, pues, después de hablar de la utopía, vamos al contrario, a la oposición, que es la distopía. Y la distopía pues representa una sociedad futura en decadencia, ¿no? Que va a ser negativa, que va a destruirse, que va a buscar mecanismos para oprimir más, para ser más miserables, para ser más infelices, porque al final de cuentas las utopías también nos explican cómo llegamos a ese estado, ¿no? Cómo el comportamiento egoísta, el comportamiento violento, aquellos comportamientos que son reprochables entre nosotros van a ir eh, repitiéndose a tal grado que se pudieran convertir en una realidad, porque entonces, ahorita que hablemos de ejemplos de distopías, nos vamos a dar cuenta que de pronto hemos rayado más en el ámbito distópico que en el ámbito utópico. Habla de sistemas de opresión, de control, de pérdida de derechos, de violencia, de cómo los estados de violencia van a perfeccionarse, van a ser cada vez más legítimos, por ejemplo, porque entonces recordemos que después de los regímenes militaristas y totalitaristas, los organismos la creación de los organismos internacionales fue lo que hizo que de pronto fueran mal vistos, ¿no? O fueran más visibilizados y esta visibilización hizo que entonces la opresión tuviera que cesar porque pues estaba siendo observada, ya no estaba en aquello de lo que nadie podía hablar o en esos escenarios no fantasiosos, sino inaccesibles, sobre los cuales nadie podía decir nada. Surge como una advertencia sobre los problemas actuales, pero lo más, digamos, lo más escandaloso es que los ejemplos que vamos a ver responden a ejemplos que fueron hechos hace N cantidad de años y siguen siendo, y en cierto sentido, pues comparten mucho con la realidad actual. Y como lo mencioné, pues es una contraparte crítica de la utopía, porque entonces la contraparte crítica nos dice, bueno, es que se considera pues que el estado ideal es este, pero la realidad es que estamos más cerca de esto que de aquello. Entonces, vamos a ver el contexto perdón, a ver las características de la distopía.
habla de gobiernos autoritarios, de esta forma en la cual, pues, como humanidad o género planetario, como ya lo habíamos mencionado antes, pues nosotros ya habíamos estado en este contexto en la Primera Guerra Mundial, todavía con mayor fuerza en la Segunda Guerra Mundial, cuando se dio la Revolución Francesa, cuando se dio cuando el porfirismo cayó, en muchos de las etapas del gobierno del PRI, hablando de México, como con Gustavo Díaz Ordaz, por ejemplo, la vigilancia y el control social, regresando al mismo ejemplo de Gustavo Díaz Ordaz, pues ahí fue un gobierno del terror, en el cual pues el control y el militarismo formó parte de la realidad de los mexicanos, de los periodistas, de la libre expresión, de la libertad de prensa, de la seguridad de los civiles. Muchas cosas fueron más de distopía que de utopía, ¿no? Y al final de cuentas, este presidente sale del poder, pues considerándose a sí mismo como un fiel servidor de la nación que hizo lo que hizo porque era necesario, ¿no? Y sabemos que esta forma de pensar, pues fue parte de los totalitaristas, ¿no? Que asumían que su rol era por la patria y nada más por la patria, entendiéndose como la patria ellos mismos. La manipulación ideológica, que cada vez que leyendo cada una de las características, pues es como si estuviéramos describiendo los regímenes totalitarios, ¿no? Que se basaban en la propaganda política, que utilizaban la manipulación de masas para convencer a las personas de afiliarse al partido, con Mussolini, por ejemplo, que era bastante violento, con la deshumanización de cada una de las acciones, ¿no? Los grandes crímenes de guerra, y ya ni siquiera yéndonos tan lejos, pues los desaparecidos políticos de México, los asesinatos, todo este tipo de cosas que son deshumanizantes. Y en la cuestión de la pérdida de identidad individual, viene mucho con este aspecto de la enajenación que ya habíamos revisado, ¿no? Que la enajenación supone que la actividad que realizas te calcome a tal punto que te conviertes en eso, ¿no? Dejas de tener el nombre que tienes, de tener la identidad que tienes para convertirte en lo que haces. Y en ese momento dejas de ser tú. Porque entonces, si tú eres lo que haces, cuando dejas de hacer lo que haces, ¿en qué te conviertes? ¿No? Y eso pasa un poquito con la pérdida de identidad cuando eh, ya no trabajas para vivir, sino vives para trabajar. El contexto filosófico, como lo vimos, eh, se da en el Renacimiento, o el primer vestigio filosófico, porque recordamos nuevamente que en Humanidades 2 está liderada por la filosofía, y en este contexto, el, el asunto de la búsqueda del orden ideal comienza en el Renacimiento. Y con Tomás Moro, en Utopía, lo que se busca o lo que describe en Utopía es como una isla en la que una sociedad vive bajo bajo ciertos criterios o ciertos preceptos, vive de una forma ideal, ¿no? Son construcciones básicamente literarias, porque pues es lo que dijimos, ¿no? Es una fantasía, que imaginan sociedades que son justas, que están organizadas, en donde se abole, por ejemplo, cuestiones como la propiedad privada, y se deja este estado de desigualdad, ¿no? Y a final de cuentas, como se trata de literatura, en el caso de Tomás Moro, pues se convierte en una crítica a cómo se vivía en su tiempo, ¿no? Después está Tomás Campanella, perdón, Francis Bacon, eh, y cada una de estas
evoluciones del contexto filosófico de la utopía, pues lo que hacen es precisamente ir a reflexionar sobre la situación que sucede en su realidad inmediata, porque entonces, regresando pues al contexto de cómo funciona la estética, que es otra subdisciplina de la filosofía, nos va a decir la estética, bueno, estética, la palabra deriva de estética, que significa percepción, y esta percepción es la mirada del artista. Y todos los artistas a lo largo de la historia, lo que han hecho y lo que hacen, tanto los músicos como los pintores, como los escultores, es narrar un poco de lo que están viviendo, ¿no? Y dejar otro vestigio de la historia en sus obras. Entonces, el Renacimiento en la literatura y todas las obras que hay alrededor del contexto filosófico que vamos mencionando de cada una de estas partes, forman una crítica hacia la realidad que está viviendo. ¿No? En la modernidad, pues es hacia la industrialización, ¿no? Los trabajos y los días, por ejemplo, nos dicen, pues, cómo el trabajo mecanizado también es algo que puede pasar y algo que no se quiere que pase. Entonces, como no se quiere que pase, pues hay que hablar de ello. Hablando del siglo XX y el miedo al totalitarismo, pues está impulsado precisamente por este asunto del nazismo, del fascismo, del militarismo, del totalitarismo, del neoliberalismo, que son mecanismos políticos muy violentos en los que no se quiere caer, ¿no? Entonces, esto lo que nos muestra es la relación primero con esas ideologías políticas que vienen permeando en el ambiente y los avances tecnológicos que van metiéndose cada vez en la vida de las personas, que en ese momento, cuando hablamos de la industrialización, se tenía muchísima reserva sobre hasta dónde la tecnología tenía permitida la influencia en la vida de las personas, ¿no? Y se cuestionaba mucho hacia dónde iba hacia dónde iba ese involucramiento, porque entonces lo que vemos ahorita, eh, con el uso de la inteligencia artificial, con el uso de los dispositivos móviles, con el desarrollo de plataformas que nos permiten interactuar con otros, conocer personas del otro lado del mundo, aprender idiomas, socializar, bueno, hacer un montón de cosas que en otros periodos de la historia eran total y completamente impensables. Y eran impensables precisamente porque se tenía mucha reserva sobre el crecimiento de la tecnología en, en, en la vida diaria, ¿no? Como que se imaginaba lo que podría pasar, que para nosotros es una total y completa realidad, ¿no? Hasta qué límites, si nos iba a poder reemplazar o no, o sea, tan no tenemos esa respuesta que pudiera ser que, y existe mucho el cuestionamiento en ambientes como el educativo, en donde se dice que de pronto los docentes pudieran ser reemplazados, ¿no? Porque entonces ahorita yo estoy aquí dando una clase a distancia con ustedes, pero pudiera ser que en el futuro eso ya sea completamente innecesario, porque pues si ya lo estoy grabando, ¿por qué tendré que volverlo a hacer otra vez? ¿Me explico? O si ya existen exámenes que pueden programados, que pueden ser de opción múltiple y no necesitan que nadie más lo revise, pues ¿para qué? ¿No? Y este cuestionamiento del para qué, del por qué debemos de seguir como estamos, es el paradigma que de pronto no se sabe hacia dónde va a dirigir la realidad. Y esta crítica y esta constante observación de cómo va involucrándose la tecnología, por un lado, como una crítica en la utopía y en la utopía y como en la distopía, vamos a ver algunas referencias en la cultura, eh, pues sí, sí, sí deja ver mucha de la realidad actual, ¿no? La distopía en la cultura popular
se muestra en una película que para mí es muy icónica, que es La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, que ya es muy viejita, y se basa en una novela de Anthony Burgess que presenta la sociedad de una forma completamente diferente, ¿no? Y completamente diferente me refiero al hecho de que, por ejemplo, algo eh, muy, mm, mm, algo que puede observarse pues a simple vista es, por ejemplo, primero, eh, la sociedad caótica, ¿no? La sociedad caótica es esta sociedad en la cual ya está fuera de control, ¿no? El control del Estado ya se perdió. ¿Por qué? Porque el estado de violencia de las personas llegó a tal grado que ya para las fuerzas es incontrolable, ¿no? Y cuando se trata de controlar, llegamos a este asunto del autoritarismo, y para poder controlar un estado de violencia tiene que existir un control mental, ¿no? Y este control mental nos lleva a la pérdida del libre albedrío, porque entonces si hablamos de una sociedad violenta con control psicológico, quiere decir que el libre albedrío se pierde. ¿Por qué? Porque existe en el fondo un cuestionamiento moral relacionado con si la bondad que se trata de generar en la sociedad que aquí se retrata, pues es impuesta, ¿no? La gente no es buena porque quiera ser buena, o no se comporta bien porque quiera hacerlo, sino porque pues existe algo que se llama el método Ludovico, que es un condicionamiento que va a hacer que las personas que son violentas dejen de serlo a través de escuchar a Mozart, ¿no? Porque eso les tortura cada vez que ven violencia, ultraviolencia. Hay una estructura que es futurista, es decir, la escena nos deja ver que es un futuro, ¿no? Un futuro en el cual las personas se salen de control, y otro elemento que es bastante surrealista en este contexto, no sé si llamarlo exactamente surrealista o llamarlo mejor distinto, es el hecho de que las personas en esa película tienen su propio lenguaje, que es una combinación entre nuestro lenguaje y el suyo, pero de pronto es como, bueno, tratamos de buscar, de entenderlo, ¿no? Porque pudiera ser que si tienen la iniciativa de verla, pues se den cuenta de que el lenguaje que utilizan es un poco confuso para nosotros. Y este elemento nos lleva precisamente a la crítica sobre el Estado y el control de la violencia, porque de pronto entonces, si volvemos a las realidades actuales, nos vamos a dar cuenta de que la violencia pues ha encontrado mecanismos para perfeccionarse, ¿no? La violencia en los entornos digitales, la crueldad incluso a partir del entrenamiento de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial es artificial, programada por nosotros, es condicionada por la actividad del usuario, ¿no? No podemos decir, por ejemplo, que la inteligencia artificial es capaz de insultar a una persona si no es que la persona eh, encargada de desarrollar o de interactuar con esta inteligencia, pues le ha proporcionado los elementos para estructurar insultos, ¿no? No tiene sentimientos, y como no tiene sentimientos, no tiene emociones, y por lo tanto no tiene sensibilidad social, pues los insultos que vienen de una inteligencia artificial, porque es algo que pasó con el hijo de Andrés Manuel López Obrador y la plataforma de X, eh, en donde decía pues que Grok es la inteligencia artificial de X, pues era gordofóbica y que estaba propiciando el odio, pues en realidad es eso, ¿no? Que todos los usuarios que interactúan con Grok, pues le alimentan el algoritmo de eso, ¿no? Entonces, pues, vaya, es una evolución de la violencia que antes era algo que completamente inimaginable. Cuando hablamos, por ejemplo,
de otras distopías que ya no son literatura pasada al cine, Fahrenheit 451 me parece muy oportuna. Un mundo feliz, pues tiene un mundo feliz, y 1984 hablan como de una sociedad estructurada que tiene una forma de comportarse como más, pudiéramos decirlo como mecanizada, como de robots. Pero Fahrenheit tiene un poco el perfil que ahora se maneja en países como Estados Unidos, ¿no? Esta literatura hace un tiempito el presidente decía, esta literatura no debe de leerse porque estos libros están prohibidos, ¿no? El acceso al conocimiento es algo que no tienen que tener las personas porque no, porque yo digo qué es lo que sí, qué es lo que no, no, este control que hay desde la fuerza política, y luego también con el ICE, que cuestiona a las personas que están ahí posteando que están desacuerdo con la política, y este tipo de control, pues sí existe en nuestra realidad. Entonces, nuevamente, los elementos de la distopía vienen a estar más, permean mucho más en la realidad que los de la utopía. Como una reflexión final, podemos decir que la utopía va a inspirar, ¿no? Nos va a decir o va a hablar de ideales humanos, de personas críticas que están dispuestas o que tienen la iniciativa de cambiar la realidad. Pero también la distopía nos advierte, porque entonces si somos capaces de pensar escenarios cruentos, también tenemos la capacidad de llevarlos a cabo, ¿no? Como los ejemplos que yo les di seguramente en la historia y más, tal vez ustedes conozcan algunos otros que han sido parte del escenario, porque entonces de la utopía también ha habido algunos, ¿no? Como Lula en, en Brasil ha sido capaz de cambiar políticas de administración tributaria que son más justas. O sea, eso también es bueno. Pero como esto es más difícil de replicar que lo distópico, ¿no? Y entonces aquí queda la invitación sobre el cuestionamiento de la realidad y sobre todo el tipo de sociedad que queremos construir, ¿no? Hacia dónde queremos ir, cuáles son los elementos políticos que queremos replicar, ¿no? Hacia dónde van nuestras sociedades, qué es lo que queremos. De esta semana no tenemos actividad. Sin embargo, aquí tenemos un texto que nos invita a pensar más, ¿no? Esta forma de pensar en un mejor lugar, entonces nos va a permitir también llegar a un mejor lugar, porque como se los mencionaba, somos, bueno, ustedes más que yo, son quienes van a estar al frente en algunos años tomando decisiones, y lo ideal sería es que tengamos estas herramientas para que entonces estas decisiones que tomemos siempre sean las mejores. ¿De acuerdo? Pues por mi parte es todo. Esta semana no hay una actividad entregable, dado que pues la semana pasada hicimos un examen, entonces hay que variar el estímulo un poquito para poder volver a tomar el ritmo con un entregable la siguiente semana, que tenemos una clase en vivo.